Tribunal Constitucional de la República Dominicana. En el marco de las actividades académicas del Tribunal Constitucional, estuvo con nosotros desde Perú el jurista Gerardo Eto Cruz, a quien mi compañero Félix tuvo la oportunidad de entrevistar y trataron el tema sobre la transversalización de la Constitución. Así que veamos. Continuamos en La Voz del Tribunal Constitucional. En la entrevista de la semana nos acompaña un invitado muy especial, quien ya ha tenido la ocasión de compartir con nosotros en este escenario, y con él vamos a conversar un tema de mucha importancia en la actualidad. Es el ex magistrado del Tribunal Constitucional del Perú, Gerardo Eto Cruz. Bienvenido a este espacio, La Voz del Tribunal Constitucional. Muchas gracias y estoy a sus órdenes. Bueno, el doctor Eto Cruz además es un destacado académico del ámbito del derecho constitucional y del derecho procesal constitucional, miembro de varias organizaciones dedicadas a esta materia en Perú, incluso en Argentina. Como les reitero, la bienvenida a este espacio y vamos a entrar en materia. Uno de los campos importantes que ha supuesto los cambios, digamos, de la posmodernidad ha sido justamente en el conocimiento. Hoy se habla de la transversalización. ¿Cómo afecta este movimiento, esta idea de la transversalización al campo del derecho constitucional? Por principio, los tiempos actuales son los tiempos que Jean-François Lyotard, por los años 70, habló de nuestra posmodernidad, que significaba una postura crítica a los grandes metarrelatos y a las grandes concepciones omnicomprensivas que había desarrollado la filosofía. Y hoy la posmodernidad, a través de diversos paradigmas como es el multiculturalismo, la igualdad de género, la transversalización, vienen haciendo una postura crítica y lo que tratan es de entender la realidad en sus complejos laberintos cognitivos. Estos aspectos son los que llevan a que los operadores de los sistemas de justicia, en este caso los que imparten justicia y sobre todo en el nivel de los tribunales constitucionales, deben ser conscientes de que un fallo que dan es un fallo que transversaliza muchas situaciones y está implicado muchas y diversidades de situaciones que ni siquiera el propio operador intérprete se puede dar cuenta. Entonces es necesario, en el marco de las sentencias previsoras, que los asesores y los magistrados tengan una concepción transversalizadora, que significa dos variantes. Una, asumir la transversalización intradisciplinaria e interdisciplinaria. ¿Qué suponen estas dos variantes? Esta variante significa de que el operador intérprete debe, en su concepción de transversalización interdisciplinaria, no solamente tener conocimiento del mundo del derecho constitucional, de la teoría general de los derechos humanos o del derecho procesal constitucional, sino que tiene que tener una cosmovisión mucho más amplia y profunda de otras disciplinas como puede ser la ciencia política, la sociología política, la filosofía política, la propia historia, para a partir de esos escenarios omnicomprensivos pueda dar una fortaleza argumentativa en un caso concreto o dramático o difícil o irresoluto. Casos trágicos, casos difíciles, supondrán entonces que el operador intérprete se trepe en los escenarios contemporáneos con nuevas concepciones. Es por eso que el paradigma actual de la transversalización está decayendo y muchos dioses de pies de barro están pasando al trasto de la historia. Por ejemplo, hoy por hoy, la posmodernidad lleva en el campo de la justicia constitucional a que haya un control difuso de convencionalidad, a que haya tribunales supranacionales que puedan enmendarle la plana a los tribunales constitucionales locales.
los paradigmas de los bloques de constitucionalidad, bloque de convencionalidad. Son nuevas concepciones dentro de estos escenarios que hoy inclusive llama otro filósofo que es Gilles Lipovetsky, nuestra hipermodernidad. Son entonces tiempos muy atractivos y por lo tanto retos muy complejos y difíciles que debe asumir los tribunales contemporáneos. ¿Y cómo impacta esta transversalización de la justicia constitucional al resto del ordenamiento jurídico? Precisamente era el otro ámbito, la transversalización interdisciplinaria. Es decir, hoy por hoy el derecho constitucional, y siempre lo ha sido, traspasa todo el ordenamiento jurídico. De ahí que hay se puede hablar de un derecho civil constitucional, un derecho penal constitucional, un derecho laboral constitucional. Es lo que la corriente del neoconstitucionalismo denomina la constitucionalización del ordenamiento jurídico, y que hace más de 200 años Pellegrino Rossi ya lo anunciaba con la frase de que la Constitución es la cabecera de todo el ordenamiento jurídico. Transversalización, por lo tanto, significa que todo el ordenamiento jurídico se encuentra irradiado por los principios y valores que la norma fundamental establece a todo el orden jurídico. Pero, ¿por qué, digamos, se da este fenómeno, esta irradiación? ¿Hay algunos elementos que expliquen este nuevo entendimiento de la Constitución, esta idea de la Constitución quizás como un nuevo derecho común? Es que mucho más antes los ordenamientos jurídicos habían estado compartimentalizados y eran una suerte de archipiélagos autóctonos o autárquicos, y el derecho civil, el derecho penal, etcétera, marchaban por sus propios rumbos y derroteros. Sin embargo, hoy por hoy, esos ordenamientos jurídicos no están exentas del control constitucional. Y fíjese usted, cualquier proceso civil, penal, laboral, puede ser hoy revisado vía un control constitucional, en este caso con los amparos contra resoluciones judiciales, o lo que ustedes tienen, la revisión constitucional de las resoluciones judiciales, que no es más que el amparo contra resoluciones judiciales. Entonces, eso confirma la tesis de que el ordenamiento jurídico se ha constitucionalizado, y por lo tanto el Tribunal Constitucional a la postre termina verificando si se habría violado el debido proceso, la tutela judicial, entre otros aspectos. Hay algunos autores que refieren justamente que la constitucionalización presupone una serie de condiciones o elementos. ¿Qué es lo que determina en sí que un ordenamiento jurídico, que el derecho de un país se encuentre constitucionalizado? Eso lo planteó en su momento Guastini cuando hablaba de la constitucionalización del ordenamiento jurídico en Italia. Establecía dos presupuestos que son requisitos sine qua non y los demás son contingentes. Uno, que haya prácticamente una constitución como norma, que es la concepción que genera la transversalización o la constitucionalización. Es decir, la Constitución hoy se entiende como concepto normativo, que fue la concepción que en el año 1958 con Rangel, en el año 1980 Eduardo García Enterría y 1996 Germán Vidal Campos, tres grandes autores, generaron la concepción de la Constitución como norma. ¿Qué había ocurrido? Que para atrás imperaba el concepto político de Constitución, y hoy, a partir de la Segunda Guerra Mundial para adelante, se concibe que la Constitución es norma, fuente de un sistema jurídico, fuente fundamental y fundamentadora de un sistema político, norma que vincula a los gobernantes y a los gobernados, norma que se presenta como un gran proyecto político de la nación. Todos esos elementos característicos envuelven a la Constitución como norma. Y el segundo presupuesto para que se genere esta constitucionalización es que exista una garantía jurisdiccional de la Constitución que hablaba Kelsen, y que son hoy los tribunales, salas o cortes constitucionales, que son los que van creando las sentencias, que van creando el derecho a golpe de sentencias. Entonces, todo esto es lo que hoy por hoy podríamos llamar pues nuestra hipermodernidad, y en donde hoy el señor del derecho ya no es el legislador, sino el juez. Y me atrevo a decir también que el señor del proceso ya no es el legislador, sino el propio juez, cuando pueda crear nuevas reglas procesales distintas al legislador ordinario, pero son creaciones
hermenéuticas para afirmar los nortes señeros, que es la supremacía de la Constitución y la vigencia efectiva de los derechos humanos, y que no haya conflictos de competencias o de atribuciones en la estructura del poder político. Solo así se afirma una verdadera democracia militante. Uno de los errores que se suelen asumir, digamos, cuando se analizan estas temáticas, es que su valor es profundamente académico. Entonces yo quisiera que comparta con el público, digamos, de nuestro programa, que no necesariamente es abogado, es por qué importa para el ciudadano estos nuevos cambios de paradigmas en el campo del derecho y de la justicia constitucional. El ciudadano de a pie simple y llanamente lo que quiere es tener un bienestar general, tener prácticamente un trabajo garantizado, una remuneración. El ciudadano de a pie no le interesa todo este tipo de alambicados argumentos teóricos, pero el ciudadano de a pie, cuando encuentra que se le está afectando algún derecho fundamental, ahí recién entonces piensa en los tribunales, que son los que cumplen el rol de enmendar y suplir estas carencias de un Estado que se excede en sus atribuciones. Y por lo tanto, los tribunales tienen que estar enganchados con las nuevas cosmovisiones, porque, por ejemplo, los derechos fundamentales prestacionales son argumentos muy complejos, pero que significa ¿qué cosa? Salud, educación, deporte, ¿no? Bienestar general. Y eso se lo da ¿quién? El Ejecutivo. Pero si el Ejecutivo, que es el que administra la red pública, comete algún desatino, puede ya el tribunal entrar a cumplir su rol de enmendar y de suplir a través de una sentencia que imparta la justicia constitucional. Entonces, justamente, ¿cuáles serían los retos que presupone ya para un tribunal constitucional el aplicar estas nuevas teorías o estos nuevos paradigmas en función de las realidades y las carencias que tenemos en sociedades como las latinoamericanas? Latinoamérica en los últimos tiempos viene asumiendo un nuevo proyecto político que se le llama el Jus Constitucional Común Latinoamericano, o sea, el Derecho Constitucional Común de Latinoamérica, que es un proyecto político, pero no un proyecto político de gobernabilidad, es un proyecto político en donde se asienta sobre dos grandes bases: el diálogo académico y el diálogo jurisdiccional. El diálogo académico arranca desde 1974, cuando se funda o se crea el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional en Buenos Aires, y desde esa fecha hasta el 5 de febrero de este año se han realizado 13 congresos iberoamericanos de Derecho Constitucional. Entonces, tras estos congresos y tras este Instituto Iberoamericano, hay toda una playa de juristas que empiezan a reflexionar, a aportar para que se afirme la democracia, la vigencia efectiva de los derechos humanos, para que no haya autoritarismo, no haya en Latinoamérica las dictaduras que hemos tenido históricamente. Entonces, ese es un gran proyecto de aportes en la reflexión académica. El otro gran bastión es el diálogo jurisdiccional, que son los tribunales constitucionales y el de la Corte Interamericana. El diálogo jurisdiccional, a su vez, se podría decir que se bifurca en dos grandes áreas: el diálogo jurisdiccional horizontal, que son diálogos entre corte a corte, es decir, de repente la Corte Constitucional de República Dominicana emite una sentencia extraordinaria, esa sentencia influye en las demás cortes o tribunales constitucionales, o la de Colombia, o la de Perú, lo que fuere. Son tribunales horizontales. Pero luego, cuando la Corte Interamericana emite un control de convencionalidad, ese es un control vertical. Entonces ahí tenemos este control que es el diálogo vertical y que genera cosa juzgada o cosa juzgada convencional y que obliga a todos los países de Latinoamérica. Entonces, el diálogo académico más el diálogo jurisdiccional ha generado este proyecto común que a la postre sirve ¿para qué? Para que el ciudadano tenga paz, para que el ciudadano tenga trabajo, para que haya gobernabilidad, para que en el reino de este mundo haya un disfrute, que no haya afectaciones al medio ambiente. Es decir, es toda una concepción compleja,
pero que simple y llanamente se afirme el bienestar en las sociedades contemporáneas. De eso al fin y al cabo se trata todo esto. ¿Y hay algún nivel de participación en las estructuras jurisdiccionales menores? Pensemos en tribunales de instancia, tomando en cuenta que también el propio Poder Judicial tiene un rol en materia de protección de derechos. Por cierto que sí. Y la propia Corte Interamericana, dada la masiva presencia de litigios que pasan previamente por la Comisión Interamericana, ha emitido ya fallos desde el año 2006 para adelante y ha venido delineando lo que se llama el control difuso de convencionalidad, en mérito del cual un simple juez de primera instancia puede ejercer la labor de la Corte Interamericana y se convierte en guardián del bloque de convencionalidad, es decir, del derecho internacional de los derechos humanos, y puede hasta llegar al extremo, son los paradigmas de la posmodernidad, de desaplicar una sentencia de la Corte Suprema o del Tribunal Constitucional si esta sentencia resulta ser inconvencional. Eso es lo que ha estado señalando la propia Corte Interamericana, que le dota al juez de Latinoamérica estas potestades y estos roles. Bueno, supongo que estos son temas todavía bastante álgidos. ¿Existen experiencias prácticas sobre estas temáticas en la región? En Lima ya ha empezado la propia Corte Suprema a emitir control de convencionalidad difuso. Un juez de primera instancia también ha ejercido control difuso en un amparo. En México se ha empezado a gestar el desarrollo del llamado control difuso de convencionalidad a partir de las reflexiones que ha venido planteando diversos profesores, entre los que rescato acá a Eduardo Ferrer MacGregor, que es lo que viene planteando Sergio García Ramírez, que fue el pionero del control de convencionalidad. Todos estos aspectos pueden ser un poco llamativos o como una concepción cismática a la teoría clásica del proceso. No, simplemente son los avances de la posmodernidad. Bueno, profesor, le agradecemos su participación acá en La Voz del Tribunal Constitucional. Como siempre, reiterarles al profesor Gerardo Eto Cruz su participación en La Voz del Tribunal Constitucional. Yo más bien agradezco a ustedes, en realidad me siento en casa en esta bellísima ciudad emblemática de Santo Domingo y de República Dominicana, que es prácticamente geopolíticamente el inicio de este encuentro entre el mundo de Europa y de nuestra Indo-Iberoamérica. Muchísimas gracias. A ustedes les decimos que no se vayan, porque aún queda más de La Voz del Tribunal Constitucional.